Tiempos de pandemia, guerras y grandes turbulencias a nivel mundial. Es por ello que Dios se sigue comunicando con sus hijos de la misma manera como lo hizo en la antigüedad, valiéndose de instrumentos, como es mi caso, para hacer audibles sus mensajes. Él nos pide que seamos activos para mantenernos a salvo. Dice la palabra: para el perezoso el camino está lleno de espinas, para el hombre recto el camino es una amplia calzada. Proverbios capítulo 15, versículo 19. Yo soy Marilu Sánchez Viloria, la pluma veloz, abogada de profesión, escritora de corazón, soy venezolana. Hoy vamos a reflexionar sobre este punto y cómo lograr nuestra transformación interior partiendo de los mensajes que nos deja el Divino Maestro. Si bien es cierto que Dios tiene un proyecto para cada uno de sus hijos, no es menos cierto que para ejecutarlo debemos aprender a hacerlo. ¿Cómo? Se requiere de la mediación humana para que Él pueda actuar. Significa que nosotros debemos ser algo más que activos en las enseñanzas y en prácticas cristianas. Debemos ir más allá, estar abiertos con ese corazón para lograr esa transformación interior que va a depender en gran parte de nosotros mismos. Este es un trabajo muy personal que no podemos pretender que otros la ejecuten mientras permanecemos inactivos o caídos. Por ejemplo, sabemos que la oración es el vehículo para llegar a Dios y sentimos la necesidad de ser oídos por Él, bien para que nos sane u otra petición que querramos hacerle. No podemos pretender entonces que otros echen a andar el vehículo con nuestras peticiones. Que esos otros oren por nosotros mientras permanecemos de brazos caídos o inactivos. En el proceso de crecimiento espiritual es necesario un mínimo esfuerzo de la parte interesada para que Dios entre a su vida y la transforme para siempre. Jesús nos habla constantemente de la necesidad que tenemos todos de poner en práctica a diario la tolerancia, que se resume en dulzura, en perdón, en amor, ya que esta virtud rompe el círculo del odio y de toda huella indeleble que queda registrada en nuestro corazón y más allá en nuestra alma. Esta fue la visión que tuve al respecto para instruirnos sobre esas enseñanzas de las que les hablo. Corría el año 2014. Yo pude ver cómo una hermana revisaba mi cabeza y me decía que iba a desprender de mi cabeza una pequeña serpiente que se había anidado en ella. Seguida de ello vino a mi memoria una visión en la que tiempos atrás alguien, obedeciendo a mi orden, había limpiado mi cráneo y había sacado de él una pequeña serpiente. Ese alguien, mientras hacía la extracción de la serpiente, me hablaba y me decía que la misma se había alojado y que había dejado 2 pequeños huevos en mi cabeza. Cuando ese alguien extrajo la serpiente, pude observar que era distinta a la que conocemos en el mundo físico. Su color era muy negro, medía aproximadamente 3 centímetros. Su cola se abría en 2 partes que formaban un gancho como de pesca y producía un sonido agudo y chirriante. Me vi agachándome, tomé una piedra, se la pasé a mi hermana para que procediera a matarla antes de que pudiera escapar. Luego me vi alejándome de la escena para meditar la enseñanza que se esconde detrás de esa visión, que en ese momento fui interrumpida porque oí la inconfundible voz del maestro que me dijo: la primera serpiente representa el pasado, aquel perro sarnoso que registraste en tu alma. Te explico. En el transitar de ustedes por la vida son libres de escoger entre el amor y el odio, pero no deben olvidar jamás que ustedes son creación del Padre.
hechos a su imagen y semejanza. Y el amor, según Dios, es el que libera al prójimo y lo invita a desarrollar los dones que Dios mi Padre les dio. Deben convertirse en la máxima expresión del amor, porque el odio es un cáncer en el corazón del hombre, y quien lo transporta por el torrente sanguíneo y lo lleva hasta el corazón es Satanás. El odio es su naturaleza, y esa es la manera con que él se expresa. Y el odio destruye y seca el corazón del hombre, y lejos de transparentarse en Dios, se transforma en ese perro sarnoso, con grandes huecos y gusanos por dentro. Eso es la representación del hombre leproso espiritualmente. En conclusión, Jesús, el Divino Maestro, nos pide que evaluemos constantemente nuestras acciones, de tal manera que cuando sintamos que el odio, la violencia, la desesperanza está tocando la puerta de nuestro corazón, lo primero que debemos hacer es, como buenos cristianos, elevar nuestra dignidad humana y no dejar entrar a ese perro rabioso, porque el odio es un sentimiento que jamás podrá ayudarnos a encontrar la paz. También nos dice que la desesperanza es otra arma eficaz de las que utiliza Satanás para atacarnos, más cuando nos ve afligidos y aparentemente caídos, y trabaja mientras estamos dormidos, mostrándonos panoramas totalmente oscuros. Por último, esto dice el Señor: se hace necesario que ustedes aprendan a tomar conciencia de la situación, y cuando sientan que están perdiendo la esperanza, activen la fe por medio de la oración. Deben mantener la conciencia limpia y convertirse en la máxima expresión de Dios, que se exprese realmente a través del verdadero amor, limpio, puro y genuino, desterrando de su corazón todo resentimiento que los aparta de Dios, tales como el odio, la tristeza, la ira, la desesperanza, la holgazanería y todos aquellos pensamientos y emociones pecaminosos que nos mantienen alejados de Dios. Eso es destruir la obra del diablo, que representa a esa serpiente asquerosa cuya cola produce un sonido estridente. Pues bien, los invito a suscribirse a mi canal, a darle like, si les gustó, y a seguirme por mis redes sociales. Aquí les dejo las plataformas digitales por donde podrán conseguir mis obras literarias. Muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro.